Momento de entrevista en la mañana de La Diaria. Ya está con nosotros y por ende con ustedes Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, porque como todos los 25 de agosto se conmemora a nivel de la fuerza política el Día del Comité de Base. Entonces es una jornada de mucha demanda para, en este caso, el presidente de la fuerza política, que es el partido de gobierno en este momento. Fernando, buen día y gracias por estar por acá. Un placer, realmente un placer. ¿Qué significa para el Frente Amplio el Día del Comité de Base y para las personas que no están familiarizadas con la orgánica, con el funcionamiento Frente Amplista, qué importancia concreta tiene? Bueno, ahí empezó todo, ¿no? Es verdad que hubo hombres y mujeres notables como Sereni, Ronnie Arismendi, Juan Pablo Terra, y Roballo, y Michelini, y Héctor Rodríguez, y tantos otros hombres y mujeres que fueron masajeando la lógica de la unidad de la izquierda, que era realmente testimonial hasta el año 66. La izquierda en el 66 había sacado algo más de 10%, pero muy poquito más de 10%. La necesidad de construir una coalición de izquierdas que fuera capaz de salir del testimonio y pasar a ser una opción clara de gobierno llevó mucho tiempo de discusión. Probablemente se remonte ese debate a mediados de la década del 50 y se concretó en el 71, pero una segunda parte es que hubiera un movimiento que acompañara a los partidos políticos, a los sectores provenientes de los partidos tradicionales como la 99, como el sector de Erro, y conformaran comités de base. De hecho, hay algunos comités de base que se conformaron incluso antes que se fundara el Frente Amplio. O sea, ahí nació todo. La posibilidad de que haya militancia territorial, la posibilidad de que la gente se junte para pensar política, para discutir, para construir diálogo con la vecindad, es parte de una estructura política que le ha dado el Frente Amplio la mejor herramienta unitaria. Es decir, uno mira, 54 años de unidad de la izquierda es mucho tiempo en cualquier parte del mundo, y lo hemos mantenido, y esa unidad se mantiene sólida porque, por supuesto, ayudan los sectores, ayudan los partidos, pero sobre todo porque tenemos una base que tiene casi 500 comités de base que están capilarmente instalados en los distintos lugares del territorio nacional y en todo el país. Y es interesante eso que decís. Eso es muy importante. Porque construye comunidad. Y me conecta con algo que yo quería traer al diálogo, asociado, bueno, a cuál es el funcionamiento y la estructura actual de esas bases, ¿no? Por allá por el año 2021, cuando el Frente Amplio estaba todavía procesando lo que había sido la derrota electoral de 2019, en su 7º Congreso aprobó por aclamación un documento de balanza y autocrítica que, entre otras cosas, en aquel momento, insisto, 2021, establecía que existían determinadas falencias en los funcionamientos de los comités de base, y eso motivó que ya bajo tu presidencia, asumiste a finales de ese año, digamos, ya en 2022, hayas anunciado la intención de llegar a los 500 comités. Aquí que más acá en el tiempo, en 2024, plena campaña electoral, hace más o menos un año, dijiste públicamente: el objetivo no se logró en un 100%, e informaste que en plena campaña en aquel momento había unos 480 comités funcionando. Pasó la efervescencia electoral, el Frente Amplio dejó de ser oposición, es gobierno, eso también me parece que es un dato importante, y me pregunto, ¿qué pasa ahora con esos 480? ¿Están en pleno funcionamiento? Sí, hoy hay 498. O sea que hay más que en ese balance de hace un año. Más que en ese balance. Esos 498 fueron abriéndose en el periodo electoral y post periodo electoral, porque claramente el Frente Amplio resolvió desde su etapa fundacional ser un partido de acción política permanente. Eso es ganando o perdiendo, es decir, hacer política implica discutir política, conversar con la vecindad, tener ideas, cumplir programas, discutir programas, y todo esto el Frente Amplio lo ha hecho a lo largo de todo este tiempo, y a mí me da cierta alegría estar y sé que hay comités en pleno proceso de formación para llegar a los 500 comités. Ahora, el año pasado cuando hablaste también dijiste, cuando había 480, ahora me decís que son más, que había algunos en los que la participación era escasa o nula. ¿Qué diagnóstico tenés o qué datos tenés de lo que está pasando hoy en ese sentido? Bueno, es muy diversa. Hay comités donde hoy van a participar más de 100 personas, en algunos que van a participar más de 300, pero lo habitual es que sean 30, 40. En las asambleas las asambleas de los comités. Ajá. Y después que la participación durante el año
pueda estar menguada, pueda ser menor a esto, pero es permanente. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que hoy los comités estén abiertos, que hoy la gente vaya, que hoy la gente se informe, que hoy la gente discuta. Es decir, la vida de un comité de base es la vida del Frente Amplio. Yo te lo diría así, es el alma del Frente Amplio. ¿Y qué pasa con las juventudes frente amplistas o con las personas jóvenes que pueden sentir simpatía por el Frente Amplio y su presencia en los comités? Lo pregunto porque muchas veces se dice que promedialmente tienden a ser personas más grandes las que más están presentes. Sí, hay que pensarlo. De hecho, en el documento del plan político, una de las cosas que se plantea es estudiar el Frente Amplio actual, cuál es su representación en la base, estudiar la opinión de los distintos sectores de votantes del Frente Amplio sobre los comités de base y sobre cómo quisieran participar para intentar que haya mayor participación juvenil. No quiere decir que sea nula, es una participación importante, pero no lo que desearíamos. Hace pocas semanas se juntaron unos 150 jóvenes en San José a discutir precisamente cómo querían participar, y una cosa que nos plantearon con claridad es que ellos no están para los ajites, digamos. No pueden ser vistos como jóvenes que van a ir a agitar cuando haya campaña electoral, sino como jóvenes que tienen ideas para plantearle al Frente Amplio, que tienen intereses para plantearle al Frente Amplio, que quieren militar de determinada manera dentro del Frente Amplio, y ahí hay que poner mucho oído, ¿no? ¿Y está faltando algo de eso? Oído no está faltando, estamos tratando de dinamizar de que esto suceda y estudiando las herramientas mejores para que dentro de los comités de base o en las estructuras donde quieran participar, participen. Porque hay una cosa que es real. En las tres generaciones más jóvenes de votantes, el Frente Amplio ganó en las tres. En octubre y en noviembre. Y también en mayo. Esto quiere decir que los jóvenes a la hora de votar eligen mayoritariamente el Frente Amplio. Pero nosotros los precisamos también para pensar, para reflexionar, para actuar, para hacer política en los lugares donde trabajan, militan, estudian, para incorporar una visión que siempre tiene más pujanza que alguien de mi edad. Cuando yo tenía 20 años tenía otra pujanza. No digo que hoy esté achicado, digo las personas a partir de que va pasando el tiempo conservan. Los gurises revolucionan, transforman, mejoran, y esta es la militancia intergeneracional, es lo que precisa el Frente Amplio para seguir avanzando en esta cuestión que no ha parado, digamos, porque si uno piensa, desde el año 1999 hasta acá, 25 años, es el partido más grande del Uruguay en todas las elecciones, incluyendo la que le tocó perder. Las dos que tocó perder, el Frente Amplio fue el partido mayor, el que mayor cantidad de votos tuvo en la elección de octubre. Esto significa que hay que construir una mayoría, tal vez una mayoría que tenga mayores herramientas y que construya no solo mayorías parlamentarias, sino mayorías de apoyo a las ideas que el Frente Amplio sostiene, que eso siempre es un tema que estamos midiendo para ver si la gente comparte o no los lineamientos principales del Frente Amplio, ¿no? ¿Y qué pasa con por lo menos versiones que dan cuenta de que en determinados sectores de las bases podría haber disconformidades, ¿no?, con la marcha del gobierno? Ejemplo concreto, a comienzos de este mes, el 7 de agosto, basándose en una comunicación del senador frente amplista perteneciente al Partido Socialista, Gustavo González, a su sector, El País, informó que el 28 de julio, o sea, pocos días antes, vos como presidente del Frente Amplio le habías transmitido a la bancada que había inconformismo sobre la marcha del gobierno. ¿Vos te haces cargo de eso? Bueno, yo me hago cargo porque lo dije, pero en una reunión reservada entre el presidente del Frente Amplio y los senadores. Yo me reúno cada vez que me solicitan o que yo entiendo pertinente. Siempre hay buena disposición del coordinador Cayani y de los senadores en general, o de los diputados, como me tocó ir en algunas oportunidades, para conversar temas que son coordinaciones lógicas y necesarias entre la fuerza política y quienes son nuestros parlamentarios y parlamentarias. Yo ahí transmití que un conjunto de compañeros me habían planteado ciertos temas de la velocidad del gobierno y bueno, y algunos críticos. Pero luego yo he salido a conversar con los comités de base, de hecho
Hoy es el día del comité, pero ayer tuve uno, antes de ayer tuve tres, antes de ayer tuve uno. Es decir, he visitado en las últimas 2 semanas unos 20 comités o más. Y cuando conversamos con la gente ve los avances del Frente Amplio. Entonces yo ahí lo que estaba partiendo de la base es de un diagnóstico de que todavía no habíamos tomado la decisión de conversar con nuestra gente sobre qué estábamos haciendo en el gobierno, sobre cómo habíamos encontrado el gobierno. No solo diagnosticaba, sino que decía, tenemos este remedio que es conversar con nuestros compañeros y compañeras y poner arriba de la mesa en qué circunstancia encontramos el país, el punto cero, y cuáles habían sido las acciones que me llevan a mí a pensar que el Frente Amplio está cumpliendo. ¿Y cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, nosotros estábamos en campaña y a cuánto lugar íbamos, nos decían, si ustedes no quitan Plan Neptuno, no nos podemos llamar de izquierda, porque tiene críticas severas de la academia, críticas severas de la ciencia, de las organizaciones ambientales, de los productores agropecuarios de la zona de Arasatí, y el Frente Amplio llegó al gobierno y dijo, no queremos hacer Neptuno. Incluso en la parte de la transición con la calle Pou se le pidió que no firmara el contrato, pero aún con el contrato firmado fuimos a negociar con el consorcio de empresas para evitar hacer una obra que iba a ser dañina para el Uruguay, en muchos aspectos. Esa es una acción. Esa es una acción, pero es una acción ¿Cuáles otras? Tremenda, porque no puede ser tremendo cuando se exige y poco cuando se hace. Si es una exigencia dura, la realización tiene que ser una satisfacción de que cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Prometimos que en las pautas salariales íbamos a priorizar a los salarios menores a 25.000 pesos, que hay unos 500.000 en Uruguay según estudios del Cuesta Duarte. Y nuestra pauta es claramente para que en 5 años esos uruguayos aumenten en forma sustancial de 36.000 pesos nominales hacia abajo. Es una pauta bien diferencial. ¿Ese aumento sustancial de cuánto sería porcentualmente? Y bueno, yo pienso que ese 25.000 pesistas va a terminar en 30.000 pesistas. Muchos dirán, esto no es tanto para el que no está en esas circunstancias. Bueno, pero también, Fernando, si uno piensa en la evolución de la inflación... la inflación, sacando la inflación, van a tener crecimiento real de unos 5.000 pesos. Pero seguiría siendo gente con dificultades teniendo en cuenta el costo de vida, ¿no? Pero hay que seguir apoyando. Pero la realidad es que dijimos lo que íbamos a hacer y lo hicimos. No prometimos pasar de 25 a 50. Prometimos tener un trato diferencial que mejorara especialmente a estos sectores de actividad, que son los que tienen más problemas, porque en general están vinculados a sectores que no tienen alta formación profesional ni alta formación para el empleo en un mundo muy cambiante. Es decir, tomar decisiones de este tipo son decisiones de política muy importantes. Orsi anunció que iba a haber aumentos para los jubilados en el mes de julio y que luego no se les iba a descontar en enero. De hecho, hicimos un enorme esfuerzo porque encontramos el país muy desfinanciado y se otorgó 2% de adelanto y va a haber 1% el año próximo para llegar a ese 3% que no va a ser descontado de enero, y se presume que los años subsiguientes va a pasar exactamente lo mismo, de forma tal que la jubilación y pensión mínima se acerque al salario mínimo nacional. Y esto es promesa de campaña planteada por Yamandu Orsi. Nos habíamos propuesto bajar uno de los combustibles que la gente consume en cada casa, que es el gas. Veníamos de aumentos que habían llegado a que la garrafa de gas saliera al doble, le bajamos 100 pesos. Si cuando aumentaban 100 pesos nosotros estábamos quejosos porque creíamos que era un aumento que afectaba a los sectores populares de la sociedad, cuando lo bajamos tiene que ser positivo y esa senda de cambio va a seguir avanzando. Con respecto a ese punto, una cosa que le planteamos aquí a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, cuando vino hace, no sé, capaz que 2 o 3 semanas, y ese fue uno de los temas que surgieron. Esa rebaja de cerca de 100 pesos, obviamente impacta de modo distinto según los ingresos de cada núcleo familiar. A una familia de clase media, supongamos, que puede por distintas vías en el invierno usar 2 o 3 garrafas, le significa en total una reducción, un ahorro de unos 300 pesos. Y uno piensa que en una familia de clase media no mueve mucho la aguja, cuando en realidad ese ahorro puede tener proporcionalmente un impacto mayor en las familias de más bajos recursos. ¿Por qué políticamente no se decidió concentrar el subsidio en quienes menos tienen para que el impacto en esos sectores pudiera ser mayor? Es que probablemente se vaya hacia ahí.
¿Hay un plan en ese sentido? Y bueno, nosotros siempre manifestamos en el periodo anterior que estábamos de acuerdo en medir el precio de acuerdo al nivel de ingreso. Es un trabajo, pero en algunos casos beneficiando como se beneficia ahora a los que tienen tarjeta Uruguay Social, pero habrá otros mecanismos. Seguramente lo debe estar discutiendo el gobierno. Es aquella discusión de mucha gente que dice, en lugar de subsidiar servicios o productos, hay que subsidiar poblaciones, ¿no? Es decir, en este caso la de menos recursos, hablando de quienes cuestionan cómo se hizo. También reclamamos bajar los combustibles. Si reclamamos bajar los combustibles, no estamos hablando en general, salvo las motos y algún otro vehículo, de los hogares que menos tienen. Sin embargo, queremos que haya un combustible lo más competitivo posible, ¿no? Entonces, digamos, en este caso es una noticia favorable. Yo no tengo dudas que es favorable. En algunos hogares podrá ser, como decís vos, de poca incidencia, pero no puede ser una noticia negativa, tiene que ser una noticia altamente positiva. Ahora, si en algunos hogares es de poca incidencia, ¿no se exageró levantando la bandera del logro? No, yo creo que no. Si se critica cuando se aumenta, porque esto es lo que tenemos que evaluar. No puede ser importante cuando aumenta y nada cuando baja, porque entonces ¿cuál es el valor de bajar? Todo lo dejamos como está, total otro ya lo hizo. No, si estábamos en desacuerdo con que hubieran esos aumentos sustanciales, deberíamos llevar a ese combustible, que es ni más ni menos que para cocinar o calefaccionar hogares, a un precio razonable. Después tomamos la decisión de a 120.000 alumnos de primaria, de los quintiles 1 y 2, de los quintiles de menores ingresos, darle una partida de 2.500 pesos por cada alumno para la vuelta a clase, y además fortalecimos el programa Maestros Comunitario para ir a buscar a esos niños, y más del 50% de los niños que habían desertado de la escuela pública volvieron. Un dato muy superior al que había pasado el año anterior, que habían sido algo más de 10. Y esto es un salto fundamental. Nosotros necesitamos que vengan el 100, y de hecho los maestros comunitarios se están yendo a sentar con las familias en sus casas, en donde viven, para intentar que ese niño o niña vuelva a la escuela, porque que el niño pase por la escuela y la escuela pase por el niño es uno de los actos más revolucionarios que puede hacer un país. Y ahí estamos colocando extremada energía. Si uno piensa en medidas que se han tomado en política exterior, como abrir mercados en Panamá, como estar jugando ahora sí una política internacional de primer nivel, teniendo contacto con Asia, teniendo contacto con los BRICS, teniendo contacto con el Mercosur, profundizando y apurando el acuerdo Unión Europea-Mercosur, puede generarle al Uruguay la posibilidad de colocar los productos que produce en buena parte del mundo. Hablando de política exterior y volviendo al vínculo con la base militante, en ese ámbito se ha cuestionado mucho el posicionamiento del gobierno con respecto a lo que pasa en la Franja de Gaza, el no usar el término genocidio, que otros gobiernos de la región, por ejemplo el de Brasil, sí ha empleado. ¿Qué sensación tenés desde la fuerza política con respecto a cómo el gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores están tratando el asunto? Bueno, el tema es cómo incidís. ¿Qué hizo el gobierno de Naciones Unidas? Cambiar el voto. Eso yo diría que en términos reales lo más importante que puede pasar. No es una declaración lo más importante. El partido del gobierno dice que hay elementos para pensar que está sucediendo un genocidio en Gaza y lo declara públicamente. El partido del gobierno, no es el partido de un costado. Y la Cancillería tiene que tomar las medidas que crea más convenientes para todos los uruguayos. Pero si el partido lo dice... Pero para todos los uruguayos. Pero no, si el partido lo dice, ¿no se puede suponer que también el partido aspira o aspiraría a que el gobierno, que es un gobierno que se basa en su respaldo, dé el mismo paso? El partido aspiraba a que la oficina de la ANI en Jerusalén no estuviera en el medio de este conflicto, y acaba de tomar esa decisión el gobierno de Yamadú. Es una decisión transitoria, entiendo bien. Sí, pero ¿qué debería pasar finalmente? Pero cuando nosotros pedimos esa decisión del gobierno, la pedimos en base a una circunstancia que encontramos es realmente grave. Grave, si le estamos llamando a algo genocidio, aunque lo hagamos en un tono razonable, quiere decir que consideramos que están pasando cosas en la Franja de Gaza muy, muy duras. Niños mutilados, niños y niñas inocentes muertas, mujeres, el territorio arrasado, hambruna, informes de Naciones Unidas desgarradores, porque en alguien tenemos que creer, ¿no?
¿De dónde vamos a sacar la información si no es de Naciones Unidas? Ante esa circunstancia es que el Frente Amplio solicita esta decisión. Y esta decisión es tomada por dos motivos. Un motivo técnico, ahí no había un informe, había un acuerdo global, pero nunca se había hecho el acuerdo específico. No había ningún solo funcionario. El gobierno de la calle Pou había trasladado dinero, $139.000, pero para pagar alquileres. Y había 4 asesores, uno de ellos obviamente pasado de rosca le dijo judío de mierda a nuestro canciller, con lo cual no va a ser más asesor de nada. Ahí te referís a Salomón. Sí. Que no sé bien quién es, dice ser votante Frente Amplista, pero ni a un votante Frente Amplista ni a un votante colorado se le puede admitir ese insulto, que claramente es un insulto de odio en el Uruguay y buena parte del mundo. Ahí hablamos de Vilensky, se me iba el apellido. Un discurso antisemita, ¿no? Ahora, para cerrar ese tema, entonces, yo te preguntaba... La decisión también tiene un tema político, que es decir, bueno, en esta circunstancia Uruguay no quiere tener este acuerdo, que no es no reconocer el avance científico y tecnológico de Israel, que yo lo conozco porque fui. Uno no conoce todo en una semana o 10 días, que creo que fue lo que yo tuve, pero sí pude ver avances científicos muy importantes, tanto en la inteligencia artificial como en la robótica. Pude ver avances sustanciales en las tecnologías de la información, es decir, uno puede ver en ese país cosas que son realmente que podrían ser de cooperación para Uruguay, pero bueno, se podría hacer convenios con otras universidades de Israel, porque todos sabemos que ese territorio es un territorio que está fuertemente en disputa, en tanto es una capital que comparten dos estados, Jerusalén. Ahora, para cerrar este tema, y Fernando, como ustedes saben, la instalación de esta con la oficina. Bueno, eso se verá. Ojalá ese conflicto se termine, ojalá haya paz, ojalá se haya alto al fuego y se recuperen los vínculos. Ojalá. Eso es lo que cualquier uruguayo, uruguaya quiere, creo que cualquier uruguayo del mundo quiere. O sea, que los rehenes que se podría abrir. Que los rehenes que tiene Hamás vuelvan a sus familias y que los que ya fallecieron lamentablemente se devuelvan sus cuerpos a sus familiares. Eso uno quiere que suceda, pero también quiere que suceda la enorme cantidad de muertes que están sucediendo en un territorio que está quedando arrasado. Luego que eso pase, es el gobierno quien decide, no el Frente Amplio, el gobierno quien decide si ese convenio debe seguir o no. Ya que estamos hablando de asuntos que generan discusión hacia adentro de la fuerza política, ¿cómo sigue, en este caso cómo seguís vos como presidente del Frente Amplio, esta discusión que se da acerca de la política tributaria con un conjunto de sectores que ven con buenos ojos la propuesta impulsada por el PIT-CNT de gravar a través del impuesto al patrimonio de las personas físicas a el 1%, grosso modo, más rico de la población, y un presidente de la República y un equipo económico y una parte importante de la fuerza política que entienden que hay que ir por otro camino? Bueno, la discusión de la justicia tributaria creo que todos la deberíamos compartir. Si hay una sociedad que tiene un número importante de niños, pobreza infantil, pobreza multidimensional, si hay una sociedad que todavía no resolvió la pobreza ni la circunstancia en la que viven miles de uruguayos, que son realmente lugares no aptos para construir una vida que tenga oportunidades de futuro, es razonable que se piense que quienes tienen más aporten más para que de alguna manera los uruguayos reciban. Esto no es que no se haya nada. La reforma 2007 construyó 2 IRPF. El IRPF que puede ser vinculado a tu ingreso salarial y el IRPF que es a la renta del capital, digamos, ¿no? Y esas 2 recaudaciones permitieron que Uruguay diera un salto muy importante en la recaudación económica. Es decir, los que ganamos más pagamos más y los que tienen más pagan más, para ser claro. Y eso permitió duplicar el presupuesto en educación y generar presupuesto para la salud para que llegara a porcentajes de productos superiores a 10%. Esta reforma tributaria tuvo costos políticos para la izquierda, pero estuvo dispuesto a pagarlos. Y de hecho el gobierno de la calle Pou no la tocó porque efectivamente es una fuente que permite estas políticas sociales que el Uruguay lleva adelante. Nuevas cargas impositivas tienen una dificultad obvia. Nuestro presidente en el debate planteó, en base a las circunstancias que creía encontrar,
que no era necesario colocar nuevos impuestos, con lo cual hubo un compromiso de ni más ni menos que el presidente electo. ¿Esto inhibe el debate? En absoluto inhibe el debate. Al contrario, la fuerza política tiene que generar una condición para que ese debate se dé, pero claramente es difícil aplicarlo en este periodo de gobierno, por no decir imposible. Lo que no quiere decir que no se vayan a tomar otras decisiones. Ya de hecho el ministro Odone ha planteado el impuesto global, que puede significar ingresos importantes para Uruguay. Ese es un impuesto que las empresas ya pagan, pasaría a recaudarlo Uruguay. No es poco importante dónde se paga. Si se paga acá, es un ingreso importante a las arcas del Estado. Luego ha planteado la posibilidad de gravar a las ganancias de los depósitos en el exterior. Esto tampoco es un tema poco importante, porque quien deposita en el Uruguay tiene un gravamen, quien deposita en el exterior no lo tiene. Si se construyera ese impuesto también sería un aporte importante a la recaudación del Estado. Y el Frente Amplio tiene que iniciar ese debate. De hecho, Gustavo Viñales publicó un libro con FESUR sobre precisamente la justicia tributaria y las posibilidades de no mutilarnos un debate que es necesario. El PIT-CNT fue al Frente Amplio, pero también sé que fue a la sede del Partido Nacional, a plantear la posibilidad de un impuesto de este tipo, que será de este tipo o será de otro, pero hay otras voces que tenemos que escuchar, que para nosotros son valiosas, y luego llegar a acuerdos, porque eso es lo que nos dice el programa, cuáles son los acuerdos en materia de política tributaria. Algunos estos no se van a poder aplicar en este periodo de gobierno, pero el Frente Amplio no termina en 2030. El Frente Amplio va a seguir siendo un partido y probablemente tenga oportunidades importantes de ser de nuevo el gobierno, y ahí puede tener la oportunidad de conversar con la sociedad sobre quiénes deberían pagar más para que el Uruguay tuviera una circunstancia mejor y cuál sería el mejor impuesto. Porque luego todo hay que medirlo en base a cuántas dificultades puede traer o no la aplicación de una carga impositiva. Nosotros sabemos lo complejo que son los capitales, cómo se te va una empresa sencillamente porque hay mano de obra más barata en un país cercano en la región, como nos pasó con Yasaki y otras empresas. Entonces, es decir, cuando se va a tomar una decisión de este tipo, hay que medir todos los impactos que puede tener. Eso es un poco lo que planteó hace poquito el ministro Odone en una entrevista en Perspectiva, ¿no? El riesgo de que haya menos inversiones si se avanza en propuestas como la que impulsa el PIT-CNT. Por eso digo que yo creo que hay que discutirlo. No creo que sea un tema simplemente decir lo vamos a hacer. No, hay que procesarlo, hay que discutirlo, hay que analizarlo con técnicos, pero también haciendo política. Ahora, vos hablás de la importancia de la discusión. En esa entrevista, yo ya nombré, vamos a invitar a Viñales, vamos a invitar a Da Rosa, vamos a invitar a Vigorito, y supongo que los demás partidos deberían hacer lo mismo con quienes consideren oportuno para hacer un debate que es necesario. Ahora, yo quiero hablar de lo que dijo Odone, porque en esa entrevista en Radio Mundo, y contrastarlo con esto de la necesidad de debatir, dijo, este no es el momento ni están dadas las condiciones, lo dijo la semana pasada, y sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo, refiriéndose a lo que plantea el PIT-CNT, que según Odone se basa en un conjunto de supuestos que me parece que no están anclados en cómo reaccionan los inversores ante situaciones de cambios tributarios de estas características, y a los efectos de lograr un crecimiento, este tipo de iniciativas conduce precisamente a afectarlo. Por eso habló de riesgos. ¿Vos qué pensás de esta mirada? Bueno, que es una mirada seria y que es responsable. Eso no quiere decir que los demás sean irresponsables. Mientras tanto, el Frente Amplio puede pensar cuál es la mejor política tributaria. Porque yo no estoy diciendo esto que dice Odone no hay que tomarlo en cuenta. Al contrario, estoy diciendo esto que dice Odone hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta las cargas tributarias que pueden suponer el impuesto global y a las ganancias de los residentes en el exterior, de los depósitos de los residentes en el exterior, y al mismo tiempo hay que iniciar un debate que tenga todas estas miradas. ¿Cuáles son los beneficios de un impuesto de este tipo, o de alguno similar, o de otra característica, y cuáles son los impactos que puede tener? Y esto, una fuerza política que gobierna tiene que hacerlo con serenidad, con sobriedad y con tiempo. Y eso es lo que vamos a dedicarle: sobriedad, serenidad y tiempo. ¿Se va a aplicar en estos 5 años? No. Claramente lo han dicho el presidente de la República, Yamandu Orsi, y el ministro Odone. Yo concuerdo que se requiere un tiempo importante para este debate, pero también concuerdo con que es necesario tener mayor justicia tributaria, con lo cual no son contradictorias. Lo que dice el ministro es, no lo podemos hacer de esta manera y a esta velocidad porque los riesgos que corremos son grandes. Bueno, esa frase claramente nos tiene que alertar
Porque si algo se paga con empleo o con falta de inversión y eso produce falta de crecimiento nacional, esto finalmente termina siendo un boomerang. Dentro de las innovaciones... Pero hay que poder estudiarlo, no es solamente presumirlo. Porque nosotros estamos presumiendo, pero lo que hay que hacer es estudiar, invitar a otros economistas del mundo que han trabajado estos temas, hemos estado en contacto con algunos de ellos y probablemente haya actividades para este tema y para otros temas de carácter internacional, de carácter local, que nos permita a la fuerza política tomar conocimientos de quienes los tienen. Fernando, tanto actores nacionales como internacionales. Para que no se nos vaya la entrevista con este tema, dentro de las innovaciones tributarias, enumeraste la vinculada a los depósitos en el exterior, mencionaste otras también, y nos está quedando pendiente hablar de algo que la semana pasada estuvo muy presente en la discusión pública, incluso más allá de la política, que tiene que ver con gravar, aplicando el IVA a determinadas compras en el exterior, pero por la vía de los hechos eso va a recaer sobre todo en las que se están haciendo a través de esta plataforma Temu. Esto está asociado incluso a reclamos de cámaras empresariales que, dijo el presidente de la República, se tuvieron en cuenta. ¿Qué opinión tenés de esa decisión que se toma? Y la misma que lo que planteó la Cámara de Industria y el Sindicato del Comercio, que cuando vos vas a comprar un producto hecho en China o en cualquier otro lugar de Asia, en un comercio del Uruguay, pagás el IVA. Y los empresarios pagan impuestos para que esos productos entren. Y compiten estas plataformas que nadie pide que las saquen, porque hay gente que se tienta a pedir eso, ¿no? Que es como pedir que no hubiera shopping, porque el shopping iba a deteriorar el comercio del centro. En todo caso hay que ver cómo se potencia el comercio en el centro. Pero permitir que la gente tenga modos de consumo diferentes es parte de la libertad. Ahora luego no es posible que entren sin ningún impuesto. Yo lo que digo es, me parece razonable que se le ponga el IVA. ¿Esto tiene un fin recaudatorio? No. Va a tener una recaudación mínima, por lo que me dicen algo más de 12 millones de dólares. Pero sí genera condiciones para que la competencia sea un poco más leal con el gobierno local, con las compras locales. Y eso para mí está bien, hoy, mañana y siempre. Que tengan reglas de competencia más o menos legítimas. Aún así, los precios de Temu van a ser muy diferenciales con el precio del comercio nacional, pero es como las políticas de frontera. La política de frontera que anunció Done en Artigas y en Rivera, en Cerro Largo y en Rocha, refieren a generar condiciones para que el comercio local subsista. No se trata ahí de generar condiciones impositivas mayores o menores. No se trata tan solo de regular el precio de la nafta. Se trata de que el comercio y el empleo local se mantenga. Y acá es una política de defensa del empleo local, ¿no? Cuando entramos en lo tributario, pensando en eventuales cambios de largo plazo, como eso que puede ser ir en algún momento a evaluar la posibilidad de que haya un impuesto que permita recaudar fondos para erradicar la pobreza infantil, hablaste de la necesidad de buscar acuerdos más allá del Frente Amplio, incluso con otros partidos políticos hoy en la oposición. ¿Qué evaluación haces del actual clima político y el vínculo con la oposición, después de hechos muy notorios que se dieron en los días recientes? Bueno, la oposición no se puede medir como si fuera una cosa homogénea. Hay actores de la oposición que han demostrado tener una actitud que se asemeja al gobierno, ni un vaso de agua, como muchos hemos escuchado, ¿no? Y eso es una actitud poco responsable para partidos que acaban de gobernar. Otra cosa es no tener el derecho de criticar. Los partidos tienen derecho de criticar, de llamar a sala, de interpelar, de hacer las acciones parlamentarias y políticas que consideran necesarias. Lo que nos da la impresión de que hay una ira, que yo solo la puedo asumir por dichos que se han manifestado públicamente en la prensa, que dicen, no entendemos por qué perdimos. Si teníamos un presidente con 56% de apoyo, teníamos un gobierno bien evaluado, ¿cómo es que no ganó el Partido Nacional y ganó el Frente Amplio? Bueno, ganó porque la gente lo decidió. Ganó porque tenía un programa que entusiasmó a más uruguayos que el que tenía el Partido Nacional. Ganó porque el Frente Amplio sigue siendo un partido de fuerte arraigo nacional, es el partido más nacional del Uruguay. Pensá que en octubre ganó en 12 departamentos y fue segunda fuerza en 7 departamentos.
y luego ganamos 4 intendencias departamentales que significan la población del 60% del Uruguay. No es un partido pequeño, es un enorme partido. Este enorme partido se reconstituyó en apenas 5 años para construir una nueva mayoría, y la construyó, y obtuvo 48 diputados y 16 senadores, la mayoría del Senado y 48 diputados. Cualquier partido quiere tener esta bancada. Ningún otro partido en este siglo ha tenido ese tamaño de bancada. Ahora, eso no te garantiza la mayoría parlamentaria en este momento, no garantiza mayoría parlamentaria, se ha ido buscando mecanismos y hemos logrado votar la ley de eutanasia, que ningún religioso tiene que mirar qué votó un partido político para votar, diga lo que diga Sturla. Sturla se está metiendo en la vida política de un país y esa no es su actividad. ¿Decís que Sturla no debería haberse pronunciado para como nada. lo hizo? Puede pronunciarse sobre su punto de vista, pero no sobre lo que tenemos que hacer los cristianos en un acto electoral. Esa no es su tarea pastoral. ¿No te gustaron sus declaraciones públicas recientes? Para nada. ¿Se lo vas a plantear? ¿Tenés la posibilidad? No tengo ni idea. ¿Pensaba hacer un planteo? No tengo ni idea porque no lo he podido analizar si tengo ganas de plantearlo, pero no es su tarea. Su tarea es pastoral. Y su tarea puede ser dar una opinión sobre el tema, ¿cómo no? Y de hecho la ha dado. Y muchos legisladores le han dado en base a su forma de pensar, que no dista de la mía. Mi madre murió de un cáncer terminal y con cuidados paliativos. Y créeme que ese mes y pico fue tortuoso. Pero así lo quería, porque su creencia la llevaba a pensar que esa era la mejor forma. Pero ¿por qué no voy a respetar al que opina de otra manera, que quiere tener una muerte rápida porque el dolor, porque el sufrimiento no lo quiere padecer? No hay que confundir defender las ideas o una forma de pensar con que todos tengamos que tener la misma, porque eso mutila la libertad. Y la libertad es un bien a preservar. Entonces no hay libertades que valen ni libertades que no valen. Todas las libertades valen. Y acá hay un error, para mi gusto, profundo de Sturla, que ojalá lo reflexione, porque mi idea no es pelearme con Sturla. Mi idea es que reflexione hasta dónde puede entrar en política. Hasta dónde es la tarea pastoral de él entrar en política. Yo creo que está claramente equivocado. Pero hemos votado la ley de rendición de cuentas, que dejó claro que el Uruguay lo encontramos con casi 1.000 millones de dólares de deudas, 280 millones de ACE, 28 millones de los cuales eran a proveedores de medicamentos, en un país que faltaban medicamentos por todas partes, ¿no? Yo visité casi 300 localidades en las distintas giras del Frente Amplio y te puedo asegurar que en la mayoría de ellas faltaban medicamentos esenciales como la diaformina, como medicamentos para la presión, como calmantes, como una simple novemina para un dolor. Entonces, digamos, claramente encontramos un país que le debía al Ferrocarril Central algo más de 150 millones de dólares, la ANEP con unas deudas, todos los organismos del Estado con deudas que sumaron 1.000 millones de dólares. Ahí estás enumerando proyectos de ley que han avanzado o que ya son leyes en algunos casos, porque yo te había preguntado y también antes el por la mayoría salvataje de la parlamentaria. caja profesional. Ahora, te quiero preguntar ya en el cierre de la entrevista y también del CASMU. Sí, es decir, fuimos capaces de construir esa mayoría con unos sectores o con otros. Ahora viene el proyecto de ley de presupuesto, va a estar entrando a fin de mes al Parlamento y va a entrar luego de que la primera interpelación que se realizó, que terminó, que tuvo un final abrupto producto de lo que ocurrió con el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva y el Frente Amplista Nicolás Viera, haya generado en los últimos días incluso una serie de hechos a nivel del Senado que tienen que ver con la salida de la coordinación de las dos bancadas de oposición que hay en el Senado, producto de la reacción que tuvieron cuando se enteraron de que el Frente Amplio decidió pedir que se evalúe la posibilidad de aplicar el artículo 115 contra da Silva. A su vez, esas dos bancadas, Partido Nacional y Colorado, decidieron como reacción pedir lo mismo para con Viera. ¿Es un problema extra que termina generándose antes de nada menos que el ingreso del proyecto de ley de presupuesto al Parlamento, esto que acabo de describir? Se va a resolver porque lo primero que tenemos que entender que sucesos como lo que sucedieron en la interpelación a Frati no pueden suceder. El de Viera es el que más nombramos. Pero nosotros no vamos a permitir que se metan con Pepe de esa manera. Santo Pepe, a Pepe no le pueden decir. Porque es tocar una figura que es parte ya de nuestro legado, de nuestra comunidad espiritual, de las cosas que el Frente Amplio va a cuidar, como lo es Tabaré, como lo es Mariano, como lo es Danilo, como lo es Sereni.
como lo es Crotogini. Nosotros no nos debemos de meter con las figuras que son parte de las comunidades espirituales de los demás partidos, como son Sarabia, o Wilson, o Valle, o Luis Valle. ¿Me explico? Hay cosas que hay que cuidar, porque uno toca el alma del otro. Y hay otras que hay que cuidar porque son sencillamente delitos de odio, aunque luego no tengan pena porque son senadores, pero no se puede decirle a un senador puto de mierda por más enojado que esté. Y eso me parece que el pedido de perdón de Da Silva y también la enmienda del senador Viera deberían dar por resuelto este tema. Bueno, parte del tema. El tema es que después de la sesión en la que ambos se pidieron disculpas, el Frente Amplio fue por el 115 pero contra Da Silva. Estamos conversando. La pregunta concreta es, ¿hizo una de más el Frente Amplio ahí? Bueno, habrá gente que piense que sí, gente que no. Yo creo, ¿qué te parece? A mí me parece que hay que resolverlo. Que hay que conversar con los partidos, de hecho lo estamos haciendo, para encontrar un camino que dé por finalizado este suceso que para nada le hace bien a la forma de convivencia democrática que tiene nuestro pueblo. Porque finalmente nuestro pueblo, ¿cómo se mueve? Civilizadamente, conversamos todos los partidos, conversamos los sectores sociales con los partidos, podemos llegar a acuerdos o no, pero dialogamos. Nosotros no podemos romper los canales de diálogo, ni tampoco podemos permitir que la ira de algunos senadores y senadoras lleguen a llamarnos, que pueden denominarnos enemigos. Cuidado que esto es grave, ¿no? O que haya amenazas a pelear, o que haya invitaciones a pelear, o que haya insultos homofóbicos, como en este caso, o otro tipo de insultos, o que haya burlas, como hubo en la campaña electoral, sobre el candidato que luego fue presidente de la República del Uruguay, como ponerlo en condición de tribilina. Hay cosas que la política no puede admitir. Y si todas vienen de un mismo lugar, esa persona se debería llamar a reflexión, ¿no? Bien. Entonces, digamos, me parece que hay una cuestión de la política que no tiene solo que ver con el Frente Amplio, pero que el Frente Amplio puede ayudar, que es discutamos todo lo fuerte que sea, pero cuidemos los vínculos personales, cuidemos los vínculos partidarios, cuidemos los liderazgos históricos y los patrimonios emocionales de las organizaciones. De lo contrario, se empiezan a romper vínculos que luego no son tan fáciles de resolver. Este tema yo creo que se va a resolver. Lo he estado hablando bastante con Cayani, lo he hablado con otros compañeros y compañeros, y tenemos toda la voluntad de resolverlo. ¿Y del otro lado hay voluntad? Sí, ¿Han hablado con la bancada del sí, Partido Nacional de que hay. vuelvan a la coordinación, por ejemplo? Eso es lo que se está pensando. Del otro lado, en general, hay voluntad. Hay jugadores que tienen la ira esa que yo he denominado de Narciso, que fue una obra un texto que hizo Sergio Blanco y que interpretó, no me acuerdo si no fue acá en el Galpón o en el Sodre, en el cual, digamos, uno cree que estuvo tocado por la varita mágica, que hay determinados nombres y partidos que son los que alguien designó para gobernar y no tolera que el Frente Amplio llegue al gobierno. Y les puede llamar guampudos a aquellos que votan al Frente Amplio en Montevideo. Entonces, digamos, hay que tener cuidado con cómo nos expresamos, porque a todos nos duele perder, a todos nos duele no alcanzar los objetivos que creíamos, pero luego tenemos que ser responsables, que lo que el pueblo decida, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Y la voz del pueblo en este caso indicó que el Frente Amplio ganara el gobierno nacional, ganara el gobierno de Montevideo, ganara el gobierno de Canelones, ganara el gobierno de Río Negro y ganara el gobierno de La Valleja. Y luego nos tocó perder en 15 departamentos, 14 los ganó el Partido Nacional y 1 el Partido Colorado. Y no decimos ahí los que votaron a esta persona o a esta otra, personas que yo creo que tenían dificultades para llegar al cargo de intendente. Sin embargo, no lo decimos, aunque tengan causas abiertas, aunque la secretaria general de una intendencia haya sido designada, haya sido cuestionada penalmente precisamente por usurpar la figura del intendente. Aún en esas circunstancias, nosotros somos cuidadosos que un pueblo resuelva. Entonces, me parece a mí que la política puede discutir con vehemencia. Nadie pide que no se discuta con vehemencia. Yo discuto con vehemencia, pero nunca le falto el respeto. Y cuando me ha pasado, que fueron muy poquitas veces, he llamado a la persona y lo he dicho públicamente, me excedí, me pasé. Esto que pasó en el Parlamento, de plantear que fue un exceso lo de Da Silva por parte de Da Silva, yo creo que es una buena señal. Yo con él no tomaría un café en el Basquito.
El Vasquito era el bar que estaba acá con- hace con- muchos con- años. sí. Cuando vos trabajabas acá a la vuelta en Y primaria. cuando lo modernizaron allí, pues. Fue Bacacay y ahora es el café La Cuando Diaria. lo grafitearon, vino un grafitero y le puso: por más que te maquillen, seguirá siendo el Vasquito. Bueno, mirá vos, y es un mensaje para este programa que hacemos desde acá. Tenemos que cerrar, Fernando. Con mucho- Es Café La Diaria, pero sigue siendo el Vasquito seguro en grafitero. Y muchas gracias por estar hoy en un día en el que sabemos que tenés mucha actividad por recorridas de comités de base. Y algún, en horas. y algún dolor en el alma de esos que cuestan sanar. También Pero lo sé porque nos vamos, dijiste. vamos a asumir. Fuera de aire por una situación personal. Así que valoramos mucho la invitación. No, muchas gracias y bueno, a las órdenes siempre. Hasta la próxima.